COVID-19 en nuestro país. Yo soy médico especialista en medicina tropical e infecciosa, ¿no? Conocido como infectólogo. Bueno, para poder manejar todo este tema, lo primero que hay que es investigar bastante en este caso de la gente que no con la enfermedad, en el cual en particular el COVID es nuevo en el mundo o así, ¿no? Entonces, la información científica es lo más relevante, ¿no? En base a los reportes que inicialmente entregaba, en este caso el gobierno chino, y posteriormente a medida que se ha, digamos, diseminado la pandemia a nivel mundial, se han ido reportando diferentes evidencias científicas en relación al COVID. Y a partir de eso, nosotros en la lectura científica vamos puntualizando detalles de cómo enfrentar a la pandemia, toda vez que teníamos la suerte de que ya había en un lugar, ¿no?, un escenario previo que podría llegar a, en este caso, América del Sur y el Perú especialmente, ¿no? A partir de esa experiencia es que nosotros recogemos toda la información científica y la ponemos al servicio de la población. Al inicio ha sido complicado por el hecho de ser una enfermedad nueva, como decía, ¿no? Yo creo que todos nosotros, por un tema natural, le tememos a lo desconocido, ¿no? Y más aún por una mala información que a inicio se vertía más que nada por opinólogos, ¿no? Pero en nuestra especialidad nosotros nos basamos en evidencia científica, ¿no? A ver, señor Franklin, vamos a controlarle sus funciones vitales, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo está tu saturación de oxígeno hoy día, tu frecuencia cardíaca. El señor Franklin es un paciente diabético que hay que estar monitorizándole constantemente, ¿no? Y vemos que su saturación está en 99 y su frecuencia cardíaca está en 90, ¿no? También quizás un poco por lo que está pasando por un problema infeccioso. Bueno, nosotros tenemos la suerte que estamos bastante ligados con enfermedades infecciosas, ¿no?, que incluye pues virus, bacterias, hongos, ¿no? Así que tenemos cierta familiaridad, especialmente por ejemplo con cuadros típicos como, digamos, pues H1N1, que también hemos sido partícipes, la tuberculosis misma, que es un cuadro respiratorio que se contagia a través de la vía aérea, parecido al COVID. La sintomatología va a depender mucho de la etapa en la cual se encuentra el paciente. En la primera etapa le llamamos una etapa viral, ¿no?, en el cual la sintomatología es leve, ¿no?, con fiebre, malestar general, puede tener cuadros diarreicos, dolores articulares. Y después, en la segunda etapa, llamada la etapa inflamatoria, es donde el paciente empieza a tener complicaciones respiratorias, principalmente renales, y otras que condicionan una descompensación de una enfermedad de base que pueda tener el paciente. Lo que pasa es que el resfriado está asociado primero a una etapa estacional, ¿no?, en el cual hay cuadros, digamos, respiratorios, pero a nivel nasal, con flujo continuo de líquido que nosotros le llamamos rinorrea,
¿no? A comparación del COVID, que esto no es muy frecuente, ¿no? Esto generalmente se asocia con cuadros de tos seca principalmente, ¿no? Y muy poco frecuente la tos productiva. Entonces eso ya es un primer parámetro. Segundo, también tenemos que ver el contexto epidemiológico. Si nosotros tenemos un familiar que ha tenido COVID positivo y nuestra sintomatología asociada a un cuadro respiratorio, lo más probable es que sea COVID, pero en el hipotético caso de que no fuese así, probablemente sea un resfrío común, ¿no? Entonces hay varias características dentro de la evolución de estas, y finalmente la autolimitación en el caso del resfrío común. En cambio, en el COVID, como decía, esto tiene una evolución a una etapa inflamatoria que no se da mucho en el resfrío común, ¿no? Que generalmente en 3 días es suficiente para poder controlar esta enfermedad. En los últimos meses, bueno, gracias a Dios esto está disminuyendo progresivamente, ¿no? Quizás ahora vienen ya síntomas leves producto de la vacunación, en un promedio entre 10 personas, 7 a 10 personas diarias, ¿no? Y la hospitalización sí ha bajado considerablemente, ¿no? Quizás tenemos 1 o 2 pacientes con síntomas moderados graves, ¿no? Y eso es el efecto de la vacunación, ¿no? Y eso es lo que siempre se ha esperado en algún momento, ¿no? Aproximadamente podríamos haber tenido como enfermos propiamente dicho más de 200. Bueno, al inicio, por desconocimiento de la enfermedad, había muchas medidas, ¿no? Como la desinfección, ¿no? La lejía, uso de la mascarilla, uso de los EPPs, ¿no? Una serie de medidas de bioseguridad, lavado de manos, pero en la actualidad ya se conoce que lo más importante ahorita es el lavado de manos, ¿no? El uso de doble mascarilla, el distanciamiento social, ¿no? Evitar las aglomeraciones. Creo que todos hemos pasado por una etapa, ¿no? de angustia, agobio, desesperación, miedo, temor, ¿no? Todos hemos pasado, pero en sí, al ver esta situación, nosotros somos servidores públicos, nos debemos a nuestros pacientes, y cada uno ha sacado fuerzas para poder salir adelante, ¿no? Yo recomendaría a la población ser más consciente y responsable y vacunarse, pero sobre todo seguir con las medidas de protección, ¿no? Lavado de manos, uso de doble mascarilla y el distanciamiento, ¿no?